Buenas, vamos a estar desarrollando el tema sobre enfermedades de la glándula suprarrenal. Sabemos que las enfermedades endocrinológicas son debidas a un exceso o a un déficit de hormonas. Entonces puede ocurrir que haya una hipo o una hiperfunción de la glándula endocrina. Puede ser también que se produzca una alteración en los receptores hormonales, que haya una producción ectópica de las hormonas, o podría ser también por iatrogenia. El síndrome de Cushing es una constelación de manifestaciones clínicas causadas por una excesiva secreción de glucocorticoides. Generalmente afecta más a las mujeres que a los hombres y más a los adultos que a los adolescentes y a los niños. Dentro de las causas tenemos causas iatrogénicas por un consumo exógeno de corticoides, que es la causa más frecuente. Y dentro de las causas endógenas tenemos que puede ser ACTH dependiente, donde el paciente tiene un adenoma hipofisario que secreta ACTH, y cuando tiene un adenoma hipofisario se llama enfermedad de Cushing. También podría ser por una secreción ectópica de ACTH o de hormona liberadora de corticotropina. Otra causa puede ser una causa de ACTH independiente por un adenoma o carcinoma suprarrenal, o por una hiperplasia suprarrenal bilateral micronodular. Entonces tenemos para definir que las causas endógenas pueden ser cuando la ACTH está alta, se denomina dependiente, y que generalmente la lesión se localiza en la hipófisis. Y cuando la ACTH está baja, se denomina que el paciente tiene un síndrome de Cushing independiente, donde el problema está o la lesión está en la glándula suprarrenal. Entonces podemos ver aquí las causas exógenas, que es la administración externa de corticoides, o endógena, que puede ser dependiente de ACTH, donde lo más frecuente es un adenoma hipofisario, o independiente de ACTH, donde podemos encontrar un tumor adrenal, ya sea benigno o maligno, también una hiperplasia adrenal macronodular o nodular pigmentada. Y si observamos la prevalencia del síndrome de Cushing de origen endógeno, podemos ver que en el 80% de los casos el paciente tiene un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, y dentro de lo más frecuente que sean dependientes de ACTH está la enfermedad de Cushing en un 68%. También el síndrome de Cushing de causa independiente encontramos una prevalencia del 20%, siendo lo más frecuente el adenoma que el carcinoma, y las hiperplasias, fíjense que son relativamente raras o poco frecuentes. Una de las características que tienen los pacientes con hipercortisolismo y que nos ayuda al diagnóstico es la pérdida del ritmo circadiano. Normalmente, acá vemos en celeste, el cortisol aumenta en las primeras horas de la mañana y disminuye a la tarde-noche. Por otro lado, los pacientes que tienen hipercortisolismo, enfermedad de Cushing o ACTH ectópico, los niveles de cortisol son elevados durante las 24 horas. Entonces, nosotros para diagnosticar un hipercortisolismo podemos medir el cortisol a las 23 horas, y si el cortisol a las 23 horas está elevado, eso es uno de los puntos que nos hace sospechar que el paciente tiene hipercortisolismo. Este cuadro resume lo que estuvimos mencionando en las diapositivas anteriores. Normalmente, fisiológicamente, vemos que el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, que actúa a nivel de la hipófisis, aumentando la secreción de propiomelanocortina, y de la propiomelanocortina deriva la ACTH, que va a ir a la corteza suprarrenal y va a aumentar la síntesis de cortisol y andrógenos. Cuando tenemos una enfermedad de Cushing por una lesión o un tumor o un adenoma a nivel de la hipófisis, la ACTH aumenta, el cortisol aumenta a nivel de la corteza adrenal, y por retroalimentación negativa la hormona liberadora de corticotropina disminuye. Por otro lado, cuando el síndrome de Cushing
es por un adenoma suprarrenal, fíjense que el cortisol está aumentado y por retroalimentación negativa la CRH y la ACTH están disminuidas. Y en el síndrome de secreción ectópica de ACTH tenemos una secreción que está fuera de la glándula suprarrenal y fuera de la hipófisis, por eso se dice que es ectópico. Aumenta la ACTH, aumenta el cortisol y disminuye la hormona liberadora de corticotropina. Entonces es importante saber todos estos gráficos, porque en estos gráficos nos podemos dar cuenta que si nosotros tenemos un paciente con el cortisol aumentado, con hipercortisolemia, y medimos la ACTH, midiendo la ACTH nos puede orientar hacia la causa de la hipercortisolemia. Si el paciente tiene la ACTH alta, tenemos que hacer una resonancia de la hipófisis, y si el paciente tiene una ACTH baja, lo que le vamos a pedir es una tomografía o resonancia de la glándula suprarrenal. Por eso es importante saber la fisiología y la fisiopatología del hipercortisolismo. Cuando hay un exceso de cortisol, generalmente escapa a la inactivación de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, y esto genera que el cortisol que escapa active a los receptores mineralocorticoides, donde produce expansión de volumen, hipertensión e hipocalemia o hipopotasemia. Por otro lado, el hipercortisolismo incrementa la grasa visceral, da una obesidad centrípeta o central, unas fases características que se llaman de luna llena y también jiba dorsal. Por otro lado, el hipercortisolismo puede producir intolerancia a la glucosa, una glucemia basal alterada o hasta diabetes mellitus por activación a nivel hepático por fomentar la gluconeogénesis. Por otro lado, puede dar debilidad muscular por la disminución de la síntesis de proteínas, la piel se adelgaza, puede tener estrías rojo-vinoso características, trastornos neuropsiquiátricos, y el exceso de andrógenos nos va a dar hirsutismo y trastornos menstruales como la amenorrea o ausencia de menstruación. ¿Por qué consultan nuestros pacientes? El paciente puede consultar por un aumento de peso en poco tiempo, de distribución central, puede consultar por debilidad muscular, cansancio, depresión, hirsutismo, fracturas, irregularidades menstruales, poliuria y polidipsia. Al examen físico podemos ver que el paciente, si le tomamos la presión arterial, suelen tener hipertensión arterial. Recuerden que el síndrome de Cushing es una causa de hipertensión arterial secundaria. También pueden tener sobrepeso u obesidad, y el síntoma más frecuente es una obesidad progresiva de distribución central que afecta generalmente a la cara, al cuello y al tronco, y suele respetar las extremidades. Fíjense, nuestro paciente tiene jiba, tiene una cara de luna llena, tiene un abdomen prominente con obesidad central, pero las extremidades son sumamente delgadas. Entonces, en las facies podemos ver una acumulación de la grasa facial, una cara de luna llena, plétora en las mejillas. También tenemos la jiba o la joroba de búfalo por depósito dorso cervical, y también pérdida del hueco supraclavicular por depósito de grasa en el mismo. En la piel podemos observar unas estrías rojo-vinosas que son muy características, son gruesas, pueden tener más de 1 centímetro de diámetro y son de color púrpura debido al adelgazamiento de la piel. Se puede observar, la circulación en la dermis. También pueden tener estos pacientes acné, foliculitis, hirsutismo por el aumento de los andrógenos y, como dijimos, fragilidad capilar, equimosis y la piel adelgazada. Otra característica de estos pacientes es la atrofia de los músculos proximales y la debilidad muscular, siendo que a un paciente, si le ponemos en cuclillas y le pedimos que se levante, generalmente necesita ayuda para poder levantarse. En casos más graves o extremos, generalmente no pueden subir las escaleras o necesitan ayuda para incorporarse de una silla.
Todo esto se debe a que hay una proteólisis de la actina, miosina y el colágeno que produce esa debilidad muscular. Entonces aquí tenemos a las características más frecuentes de los pacientes con síndrome de Cushing, que es la obesidad central, la cara de luna llena, la fatiga y debilidad, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa y otros un poquito menos frecuentes como los cambios de personalidad, equimosis, edema, poliuria, osteoporosis, etc. Fíjense las características de nuestro paciente, una paciente con las extremidades sumamente delgadas, con un abdomen prominente, una obesidad central, el cuello es corto, la cara es de luna llena y tiene las estrías rojo-vinosas que son características de esta enfermedad. Aquí también podemos observar que nuestra paciente tiene acné, tiene hirsutismo, tiene alteración de la glucosa, tiene osteopenia, osteoporosis y tiene estas estrías rojo-vinoso características. Pero realmente con la prevalencia de obesidad y obesidad central, generalmente no le podemos, estudiar a todos los pacientes con una obesidad central. Entonces, un paciente obeso con obesidad de predominio central, ¿cuándo vamos a sospechar un hipercortisolismo o un síndrome de Cushing? Si el paciente obeso con obesidad central tiene debilidad muscular, tiene osteoporosis o fracturas y tiene trastornos en la piel como equimosis, hematomas, estrías o adelgazamiento de la piel. Entonces es nuestra obligación como médicos en pacientes obesos con predominio de obesidad central y que tienen debilidad muscular, osteoporosis y problemas en la piel como estas estrías, equimosis, sospechar y diagnosticar un hipercortisolismo. A continuación vamos a hablar del hiperaldosteronismo. Nosotros estuvimos viendo este tema en hipertensión de origen endocrino, entonces vamos a repasar un poquito. Sabemos que el hiperaldosteronismo se produce por una producción aumentada de aldosterona de forma inapropiada, de forma autónoma o independiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es la primera causa de hipertensión de origen endocrino, o sea, secundaria de origen endocrino, y se presenta entre la tercera y sexta década de la vida. ¿Cuáles son los síntomas que va a producir el exceso de aldosterona? Los signos y síntomas van a ser la hipertensión, la retención de sodio y agua, el aumento de la excreción de potasio e hidrogeniones. Por lo tanto, en estos pacientes vamos a encontrar hasta en un 30% de los casos hipopotasemia. También alcalosis metabólica y daños a nivel cardiovascular por los efectos no clásicos de la aldosterona. Dentro de las causas del aldosteronismo primario tenemos que en un 95% está formado por dos causas: la hiperplasia idiopática bilateral en el 60% de los casos y un adenoma productor de aldosterona en el 35% de los casos. Otras causas son menos frecuentes como el carcinoma adrenocortical que produce aldosterona o los hiperaldosteronismos familiares. También tenemos que es característico en los pacientes que tengan todos los síntomas que la renina siempre va a estar disminuida, que va a tener hipopotasemia, como dijimos, hasta en el 30% de los casos, que va a haber normo o hipernatremia, que van a tener algunos hipopotasemia, alcalosis metabólica con hiperpotasuria e hiponatriuria. Cuando hay un exceso de aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumenta el volumen plasmático, hay hipertensión y el eje renina-angiotensina está suprimido. Por lo tanto, la renina en estos pacientes siempre va a estar baja. Por otro lado, hay un aumento de la excreción de potasio, donde puede haber hipopotasemia que puede dar una debilidad muscular, puede dar alcalosis metabólica y poliuria. Si tenemos un paciente con un adenoma adrenal que aumenta la síntesis de aldosterona, o sea que tiene una producción en exceso de mineralocorticoides como es la aldosterona, va a haber una pérdida renal de potasio.
Eso va a producir cambios en la relación del potasio intra y extracelular y eso va a originar una hiperpolarización de las membranas celulares con prolongación del potencial de acción y de los periodos refractarios, que va a dar lugar a una fatiga, debilidad muscular y calambre musculares. Por otro lado, puede haber un aumento del automatismo y la excitabilidad cardíaca, dando origen a arritmias cardíacas. También disminuye la excreción de bicarbonato y citrato por los riñones, aumenta la producción de amonio, aumenta la secreción de protones del túbulo colector y todo esto va a originar la alcalosis metabólica. ¿Por qué es importante el diagnóstico y el tratamiento del hiperaldosteronismo? Es importante porque sabemos que la aldosterona tiene efectos clásicos como es la retención de sodio y agua y la producción de hipertensión, pero también tiene efectos no clásicos como es el aumento de las especies reactivas de oxígeno, la disfunción endotelial, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fibrosis miocárdica, vascular y renal. También potencia el efecto vascular de las catecolaminas y tiene un efecto protrombótico. Entonces, como habíamos dicho, los pacientes hipertensos con un hiperaldosteronismo primario tienen mayor mortalidad cardiovascular que un paciente hipertenso de las mismas características donde el origen es una hipertensión de origen esencial. Por eso es muy importante el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.